Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video. Vamos a continuar con la solución de las preguntas de química. Esta es la parte 4 que comprende las preguntas 16 a 20. Así que no olvides de regalarme un like si te gusta este video, si te sirve, y suscribirte a mi canal para los próximos videos y que quedes completamente preparado para tu examen de admisión. Así que comencemos. La pregunta número 16 plantea lo siguiente. Determinar los valores de los coeficientes W, X, Y, Z respectivamente en la reacción de combustión del metano. Bien, tenemos esta reacción química y lo que nos están pidiendo en otras palabras es que tenemos que balancear esta reacción. Y al hacerlo, pues vamos a conocer los valores de los coeficientes estequiométricos que son W, X, Y y Z. La reacción que tenemos aquí es una reacción de combustión. Tenemos a un alcano, que es el metano, se está combinando con oxígeno, que sería el comburente, y se produce dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, esta es una reacción de combustión completa. Para balancearla vamos a utilizar el método de tanteo, al cual también se le llama por observación. Y recuerda que en este método se recomienda seguir un orden para balancear a los elementos. Se recomienda que primero se balanceen los metales, en segundo lugar no metales, en tercer lugar el hidrógeno y al final al oxígeno. Bien, en esta reacción no hay metales, así que vamos a comenzar con los no metales. Y el primero que vamos a balancear es el carbono. Así que vamos a comenzar contando cuántos átomos de carbono hay de cada lado. Recuerda que nuestra referencia es la flecha que en las reacciones químicas se lee como produce y las sustancias que están del lado izquierdo son los reactivos, mientras que las sustancias que están del lado derecho son los productos. Entonces, comenzando con el carbono, observamos que aquí en reactivos solamente hay un átomo, porque este 4 corresponde al hidrógeno. Entonces, hay un átomo de carbono en reactivos. Ahora en productos está el carbono en el dióxido de carbono y también observamos que hay solamente un átomo de carbono. Entonces, el carbono estaría balanceado porque tenemos un átomo de cada lado. Ahora vamos a continuar con el hidrógeno, lo tenemos en el metano y aquí hay un subíndice 4. Esto nos indica que hay 4 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos. Ahora, en el lado de los productos tenemos únicamente 2 átomos de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un coeficiente al principio de la fórmula del agua, que este coeficiente va a multiplicar a todos los átomos que forman a la molécula de agua. Recuerda que para balancear solamente podemos poner estos coeficientes al principio de la fórmula. No podemos modificar los subíndices, no podemos escribir este coeficiente al final o en medio. Entonces, este coeficiente 2 multiplica el subíndice del hidrógeno, así que ya tendremos 2 por 2, 4 hidrógenos, y con esto los átomos de hidrógeno quedan balanceados. Ahora nos falta balancear a los oxígenos, entonces vamos a contarlos. En el lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el lado de los productos tenemos 2 aquí y otros 2 más en esta parte. Entonces en total tenemos 4 átomos de oxígeno. Así que el oxígeno no está balanceado. Para que quede balanceado necesitamos colocar un coeficiente aquí en la molécula de oxígeno y este coeficiente va a multiplicar al subíndice, de tal manera que 2 por 2 da como resultado 4. Ya tenemos 4 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos y 4 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Entonces, con esto la reacción queda balanceada. Hay un átomo de carbono de cada lado, 4 átomos de hidrógeno de cada lado de la reacción y 4 átomos de oxígeno a cada lado. Entonces, observando la reacción, recuerda que cuando no hay ningún coeficiente escrito, se entiende que el coeficiente es 1.
Entonces los coeficientes son 1, 2, 1 y 2. Entonces estos coeficientes aparecen en la opción B, por lo tanto esta sería la respuesta correcta. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 17. Tenemos una pregunta de completamiento que dice, hay un espacio, se obtiene la refinación del petróleo como uno de los productos secundarios que se emplea en la producción de plásticos y de fibras sintéticas. Bien, pues realmente aunque no sepamos de dónde proviene esta sustancia, podemos deducirlo fácilmente, porque aquí estamos hablando de plásticos y de fibras sintéticas y pues uno de los plásticos más utilizados es el polietileno. Entonces, el polietileno proviene de este compuesto químico que es un monómero al cual se le llama eteno o etileno. Entonces, la opción correcta es el inciso A. Pero pues vamos a mencionar pues brevemente que este compuesto, el eteno o etileno, se obtiene a partir de naftas o a partir del gas natural y también se puede obtener de otro subproducto del petróleo que es el gasoil. Bien, este proceso de obtención se realiza a través de algo que se llama cracking, en el cual se utiliza vapor de agua o también se utilizan catalizadores, por eso se denomina también cracking catalítico. Ahora, estas naftas se obtienen en una columna de destilación atmosférica a una temperatura de alrededor de 110 grados centígrados, mientras que el gasoil liviano a una temperatura de alrededor de 260 grados centígrados. Bueno, recuerda que el petróleo pues es una mezcla de muchos compuestos químicos de tipo orgánico y estos compuestos se pueden separar utilizando las diferencias de los puntos de ebullición en los componentes del petróleo y para eso se utiliza un proceso por destilación. Bien, pues vamos a seguir con la pregunta número 18, que dice, ordenar los anhídridos de forma descendente de acuerdo con el número de oxidación del no metal. Bien, entonces lo que tenemos aquí son óxidos no metálicos que también se llaman óxidos ácidos o también se les denominan anhídridos. Entonces, estos se forman por la combinación de un no metal con el oxígeno. Así que lo que tenemos aquí son óxidos de cloro o anhídridos de cloro. Entonces vamos a determinar cuáles son los números de oxidación. Bien, en el caso del primer compuesto, que es Cl2O, bien, el oxígeno recuerda que siempre tiene número de oxidación de -2. Y entonces, para que la resta de los números de oxidación dé 0, debe de haber dos átomos de cloro en donde cada uno de ellos deberá tener número de oxidación +1. Es decir, si multiplico 2 por +1 obtenemos +2 y si a este +2 le restamos 2, pues el resultado sería 0. Entonces ya tenemos aquí el número de oxidación de cada uno. El del oxígeno es -2 y el del cloro es +1. Entonces, para el segundo caso, lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Este 3 va a corresponder al número de oxidación del cloro, +3, y este 2 es el número de oxidación del oxígeno, -2. Recuerda que en una fórmula siempre se escribe primero el elemento electropositivo, o sea, el que tiene número de oxidación positivo, y al final vamos a tener al elemento electronegativo, es decir, el que tiene número de oxidación negativo. Entonces, esto es una forma mucho más sencilla de determinar los números de oxidación. Así en el caso 3, si hacemos lo mismo, este 7 debe de corresponder al cloro, su número de oxidación es +7, y este 2 al oxígeno, que sería -2. En el 4, entonces, este 5 corresponde al cloro, +5, y este 2 al oxígeno, que sería -2. Entonces, ya con esto tenemos los números de oxidación de cada átomo no metálico, en este caso del cloro,
y ya podemos ordenarlos de forma descendente, es decir, de mayor a menor. Así, primero va el cloro con número de oxidación más 7, que sería el número 3. Luego le sigue el cloro con número de oxidación más 5, que es el número 4. Luego seguirá el 2, que el cloro tiene más 3. Y finalmente el más pequeño, que sería el 1, donde el cloro tiene número de oxidación 1. Entonces, ordenando los anhídridos de forma descendente de acuerdo con el número de oxidación, es la opción C, 3, 4, 2, 1, así que ya tenemos nuestra respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta 19. El término hibridación implica la mezcla de orbitales atómicos, hay un espacio y otro espacio del mismo nivel energético y estado basal para formar orbitales que manifiestan mayor reactividad química. Bueno, en primer lugar, recuerda que esto es un requisito indispensable, que los orbitales atómicos deben de pertenecer al mismo nivel energético para que se pueda presentar esta mezcla que se llama hibridación. Aunque es posible que se mezclen 3 orbitales atómicos, en estas opciones de respuesta solamente se mencionan 2. Para ilustrar este proceso de hibridación, vamos a comenzar tomando como ejemplo al carbono, cuyo número atómico es 6. Entonces, en su estado basal, cuando los electrones no han absorbido energía y utilizando a la configuración electrónica, los electrones se distribuyen así. Primero vamos a colocar al subnivel S, donde podemos acomodar únicamente 2 electrones. Estos se representan como flechas. Debe de ir una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Esto siempre se debe de cumplir en un solo orbital. Recuerda que el sentido de las flechas nos da una propiedad de los electrones, un número cuántico al cual se le llama spin, el cual se relaciona con el sentido en el cual gira el electrón. Entonces, siempre en un orbital debemos de tener un spin positivo, es decir, uno dirigido hacia arriba, y un spin negativo, uno dirigido hacia abajo. Recuerda que para los electrones, una flecha dirigida hacia arriba representa un spin más un medio y una flecha dirigida hacia abajo representa un spin menos un medio. Ahora, después tenemos al orbital 2s, en donde hay 2 electrones nuevamente, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Aquí ya llevamos 4 electrones en total. Y después tenemos al subnivel P, pero en el subnivel P podemos acomodar 6 electrones, por lo tanto se requiere de 3 orbitales, ya que en cada orbital solo podemos acomodar un par de electrones. Entonces colocamos a los electrones así, una flecha dirigida hacia arriba en PX y luego una flecha dirigida hacia arriba en PY, PZ se queda solo. Ahora, representé aquí otro subnivel que es 3s, pero realmente la hibridación no se puede presentar mezclando 2p con 3s porque pertenecen a niveles de energía diferentes. Recuerda que este coeficiente nos indica a qué nivel de energía pertenecen. Sin embargo, sí puede haber una hibridación entre 2s y 2p porque sí pertenecen al mismo nivel de energía, es decir, pertenecen al nivel de energía 2. Entonces, vamos a ver aquí un proceso de hibridación que se llama sp3 y se llama así porque se mezcla un orbital s con 3 orbitales p, obteniendo orbitales híbridos donde todos son equivalentes en energía. Entonces, en total tendremos en estos orbitales híbridos 2 electrones que originalmente estaban en 2s y 2 electrones que estaban en 2p. O sea, tenemos 4 electrones en total, los cuales se deberán describir de esta manera, es decir, con espines paralelos, debido a que todos estos orbitales son equivalentes en energía. Cuando se presenta esta hibridación sp3, la forma que adquiere el átomo es una configuración tetraédrica, es decir, como lo que observamos representado aquí, que se referiría a una molécula de metano. Y el ángulo de enlace que hay, o sea, este ángulo de enlace es el ángulo que tenemos entre estos dos orbitales híbridos, sería de 109.5 grados.
Nota que estamos mezclando un orbital s con un orbital, bueno, 3 orbitales p. Ahora, vamos a ilustrar el caso del boro, cuyo número atómico es 5 y también ya está construida la configuración gráfica o diagrama de orbitales, que quedaría así, pero en este caso vamos a mezclar únicamente un orbital 2s con dos orbitales 2p, y entonces los orbitales híbridos se llaman ahora sp2, todos equivalentes en energía, y los 3 electrones que originalmente estaban aquí se redistribuyen de esta manera para poner los espines paralelos. En este caso, el átomo adquiere una forma trigonal plana, como la que observamos aquí, y el ángulo de enlace que hay entre estos dos sería de 120 grados. Tenemos aquí otro ejemplo de hibridación que corresponde al berilio, cuyo número atómico es 4, cuya configuración gráfica en estado basal la tenemos aquí. Pero aquí vamos a mezclar únicamente un orbital 2s con un orbital 2p y vamos a tener una hibridación sp. Así que vamos a obtener dos orbitales híbridos que serán 2sp, 2sp, y los otros orbitales p van a quedar sin hibridizar. Los dos electrones que originalmente estaban aquí, ahora los vamos a distribuir de esta manera, ya que estos orbitales híbridos son equivalentes en energía y los espines deben de quedar paralelos. Entonces, en este caso, el átomo adquiere una forma lineal y hay un ángulo de enlace, un ángulo que separa los orbitales híbridos, que es de 180 grados. Entonces, finalmente la respuesta a la pregunta 19 es que el término hibridación implica la mezcla de orbitales atómicos s y p del mismo nivel energético y estado basal para formar orbitales que manifiestan mayor reactividad química. Así que la opción correcta será el inciso A, y a manera de recordatorio, el estado basal se refiere a un estado en el cual los átomos se encuentran en su menor estado de energía. Ahora, pregunta número 20. Hay un espacio, se forman cuando se combina el hidrógeno con metales muy electropositivos. Bien, aquí estamos hablando de nomenclatura química, entonces estamos hablando de un compuesto que se forma cuando se combina metal, que si dice que son muy electropositivos, entonces el número de oxidación del metal será positivo. Para que se pueda mezclar con el hidrógeno debe tener número de oxidación negativo y el único que puede tener es -1. Bien, pues a este tipo de compuestos se les llaman hidruros y vemos aquí algunos ejemplos, como el caso del hidruro de litio o el hidruro de sodio. Así que aquí la opción correcta es el inciso A. Muy bien, hemos llegado al final de esta sección. Espero que te suscribas a mi canal y regálame un like para continuar haciendo más videos como este y que te prepares muy bien para tu examen de admisión. Así que mucho éxito en tu examen. Nos vemos en el siguiente video.